Hola, bienvenidos a mi canal. Ya es lunes, semana final del mes de septiembre del año 2022. Ya por ahí viene octubre. Estamos en, en, eh, eh, en el mes de octubre, mes del descubrimiento de América, etcétera. Y un montón de cosas más. Estamos en la última semana. Y bueno, ayer hubo elecciones en Italia y no sé, uno trata de encontrar información que no sea tan sesgada de los resultados italianos y de verdad que cuando digo sesgada porque es que la mayoría de la información ya viene con un veredicto. O sea, todo lo que te presentan es que ella es de extrema derecha, que es admiradora de Mussolini, o sea, lo que llaman los gringos culpable por asociación. Ayer sí se marcó un hito en la historia italiana importantísimo, la primera, una mujer que llega a regir los destinos de ese país y que al parecer no tiene muy felices a la izquierda que ha adoptado, ha hecho parecer que han sido los grandes reivindicadores de los derechos femeninos durante los últimos 100 años y que el ser de derecha le resta todo el mérito a una mujer de derecha, conservadora, llámela como usted quiera, libertaria. O sea, cualquier persona que esté dentro de la interseccionalidad de los gringos, de esta vaina que se inventó y que los gringos lo han impuesto por el mundo, porque no es un invento de ellos, eh, que no esté alineada ideológicamente con ellos, pues automáticamente se convierte en un facha nazi, ultraderechista, etcétera, solo porque tal vez defiende cosas que son más de sentido común que cuestiones meramente políticas. Y en los tiempos que estamos viviendo, donde se da tanto el descrédito, se desacredita tanto la postura del otro, automáticamente te identifican con una línea de pensamiento, pues todo lo que se le atribuye a esa línea de pensamiento te deshumaniza a ti. Esta señora que ayer, ayer se convirtió en Giorgia Meloni, dio, dio un discurso a sus seguidores en el día de ayer, se ha hecho viral, han aparecido muchos videos de ella en discursos en el pasado en español, otros subtitulados, pero ciertamente la realidad es que Italia es un país que tiene muchas complicaciones, sobre todo de índole económica, más que todo, porque Italia tiene ya mucho tiempo que su economía prácticamente no crece y que la población tampoco lo hace y se ha visto afectada por muchos temas. Dentro de ellos está el tema de la inmigración, que en los últimos 10 años ha sido un dolor de cabeza para los italianos, sobre todo la inmigración que ha llegado del norte de África a este país y a otros países de la zona. Y eso evidentemente que le da cabida a un discurso, a una forma de pensamiento que tal vez a muchos no les agrade. Ustedes saben que para que usted sea una buena persona hoy en día, debe de estar de acuerdo con las 358.500 identidades que han sido inventadas, todo el guión e invento de todos los lobbies que han ido surgiendo, um, tener gobiernos que obedezcan a las grandes organizaciones más que a los electores que le han electo. Estamos viendo eso manifiesto en República Dominicana. Aquí vemos como el gobierno dominicano tiene unos temas en agenda que nunca fueron ni siquiera planteados aquí en la campaña y que son los que representan el tema, los temas principales de aquí del país. También en República Dominicana
Si bien es cierto que vemos al gobierno con ciertos temas tener un discurso, pero en la acción es totalmente lo contrario. Y la gente en el mundo se está hartando de esto. Vimos un discurso que dio el señor Bukele, que no es de mis favoritos, pero que sí tiene razón en lo que plantea. Los pueblos eligen a sus gobernantes para que sus gobernantes hagan lo que el pueblo espera que ellos hagan, no para que el gobernante obedezca lo que la ONU, lo que la OEA, lo que la UEF, lo que la CARICOM, todo lo que aparezca, porque es que hay 10 millones de organismos que vienen con agendas y con planes y te los imponen a costa de fuego y sangre. Y el mundo, gran parte de Occidente ya está empezando a hartarse. En Europa pasa algo todavía mucho más grave, porque desde Bruselas, un grupo de burócratas que no ha electo ninguno de los habitantes de los países que forman parte de la Unión Europea, imponen, deciden, regulan, limitan y azaran la vida de gente que lo que quiere es vivir tranquilo. Y por eso tal vez nosotros nos da trabajo encontrar información, porque todo está copado por esta vaina. Lo que no encaja en estas definiciones, pues es difícil tú poder encontrar información. Desde ayer uno entra a la biografía de la señora o busca noticias y todo viene acompañado de una serie de adjetivos. Ultra, el prefijo ultra, adjetivada como cualquiera de las que invenciones de ahora. La racista, anti-inmigración, anti-aborto. Una locura. Y con tantos adjetivos uno se le hace imposible poder ver de manera objetiva las ideas de esto. Entonces yo lo que he tratado de encontrar fuentes neutrales, ni siquiera me interesa que sean alineadas con el pensamiento de ella, fuentes objetivas, y no las he encontrado. Estoy buscando ahora en italiano a ver si encuentro algo que me dé un perfil mucho más claro de la señora Giorgia Meloni, que se va a convertir en primer ministro de Italia. Pero a mí me importa un huevo lo que pasa en Italia, porque Italia está muy lejos de aquí. Y la comunidad dominicana que hay en Italia, tampoco que sean 60 millones de dominicanos, aunque hay una gran cantidad de dominicanos que viven en Italia. Por otro lado, la semana pasada yo quiero dedicarle tiempo a este tema porque sé que me he dedicado mucho a temas que son políticos, y le prometí la semana pasada hablarle del libro After the Ball, How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the 90s, de Marshall Kilk y Hunter Madsen. Era un libro que se vendía, un libro que en aquel momento se vendía en $20 en Estados Unidos. Era mucho dinero, equivale a unos 40, $35 de hoy en día, pero es un libro que hoy es difícil de conseguir. Los ejemplares que aparecen rondan los 384 hasta los $2,000, si usted lo encuentra. Bueno, yo he encontrado el libro en una fuente de consulta y lo he estado hojeando, pero este libro, que es más o menos la carta de ruta que durante la década de los 90 el movimiento gay tomaría de referencia y daría luego más adelante como resultado la organización y la alineación de grupos de presión en Estados Unidos. Este libro marca todo esto. Lo que voy a leer es el review de Los Angeles Times, firmado por Jonathan Kirsch el 4 de octubre de 1989. Se publicó esto en la edición impresa del periódico Los Angeles Times y dice: After the Ball, 1 de cada 10 estadounidenses es homosexual, plantea el libro, según Marshall Kirk y Hunter Madsen en After the Ball. Y estos 25 millones de hombres y mujeres, 25 en ese momento que Estados Unidos tenía unos 250 millones de habitantes.
Y estos 25 millones de hombres y mujeres se ven obligados a acobardarse, entre comillas, abro comillas, obligados a acobardarse y esconderse como un judío alemán en los años 30, cierro comillas. Son víctimas de, abro comillas nuevamente, una enfermedad nacional, fin de las comillas, que se manifiesta en el miedo y el odio a la homosexualidad. La única respuesta apropiada de la comunidad gay y la única forma de poner fin a su opresión es ira fría, controlada y dirigida. Repito, ira fría, controlada y dirigida. Esto entre comillas, es una cita del libro. Pero After the Ball no es un llamado a las barricadas, más bien es una llamada curiosa a los storyboards y a los anuncios de 30 segundos de Madison Avenue, una especie de radicalismo mediático de lujo, higienizado, que considera que las manifestaciones masivas son espectáculos monstruosos, espantosos, entre comillas, y prefiere vallas publicitarias en las carreteras que, abro comillas, proponen con seriedad perogrulladas atractivas el cuanto más seguro y más tópico mejor, pero admiten fácilmente los autores, según dice en la nota, estamos hablando de propaganda. After the Ball es una crítica obstinadamente revisionista de la sabiduría convencional del activismo gay durante las últimas 2 décadas. Recuerden que en 1989 se cumplían 20 años de, los acontecimientos de Stonewall, y en ese año estos 2 autores, 2 intelectuales homosexuales, publican primero un artículo que ya luego se lo leeré porque es bastante extenso, y de este artículo entonces surge este libro. Este artículo se publica en 1989 y es donde se empieza a plantear la necesidad del condicionamiento de este tema a través de la publicidad. Dice, After the Ball es una crítica obstinada, revisionista de la sabiduría convencional del activismo gay durante las últimas 2 décadas. Los autores anuncian desde el principio, la revolución gay ha fracasado. Un estudio de los orígenes y el funcionamiento de las actitudes contemporáneas hacia los hombres y mujeres homosexuales y sobre todo una agenda práctica para poner por fin a la crisis aparentemente permanente de la homosexualidad estadounidense. El libro comienza con un estudio amplio y penetrante de lo que los autores denominan la homocondria y el homoodio, que va desde la grosera intolerancia de trastienda hasta las columnas veladas de la publicidad televisiva. Pero el mensaje esencial del libro es una demanda urgente de un cambio fundamental en la naturaleza misma del activismo gay. La comunidad gay, argumenta Kirkeman y Madsen, ha recurrido a argumentos equivocados, símbolos equivocados y actos de protestas equivocados. Y los autores de Después del baile, After the Ball, creen que tienen una idea mejor. Se supone que estamos formados enteramente por estereotipos extremos. Hombres ultra elegantes y ultravioleta, matonas frankensteinianas con tornillos en el cuello, aspirantes a Dolly Parton con bigotes, hombres de cuero con botas y látigos, defensores del pueblo de la pederastia que buscan sus omnibus boys, todos ridículos, trastornados o criminales, escriben los autores. Y cuando finalmente se nos permita reunirnos y marchar para presentar nuestros casos ante la Cámara del Público Estadounidense Heterosexual, ¿qué hacemos? Llamamos de la nada como nuestros embajadores de la maldad, voluntad a todos gritones, pisoteadores, manipuladores de género, sadomasoquistas, pederastas, y confirmamos los peores temores y odios en Estados Unidos. Puede llamarlo liberación gay si quiere. Nosotros decimos que es espinaca y decimos al diablo con eso. Sigue diciendo el artículo. En su lugar, han ideado un programa de defensa de los homosexuales basado en técnicas de manipulación,
de la imagen mediática, una avalancha continua de publicidad relacionada con los homosexuales que representan a los homosexuales de manera menos ofensiva posible, mientras hace que las creencias de odio hacia los homosexuales y las acciones que se ven desagradables que los estadounidenses promedios querrán desvincularse de ellas. Esto es pura propaganda, por supuesto, pero es propaganda en los más altos niveles de perspicacia y cálculo. Tenemos en mente una estrategia tan calculada y poderosa como la que sus enemigos acusan, a los gays de seguir o si lo prefieren, un plan tan manipulador como el que emplean nuestros propios enemigos, declaran Kirk y Madsen. Es hora de aprender de Madison Avenue de desplegar las armas grandes. Para su crédito, Kirk y Madsen no cometen el error de acumular todas sus expectativas en técnicas de gestión de imagen, dice. También piden cambios en lo que francamente caracterizan como el mal comportamiento sexual y de otro tipo de la comunidad gay. Los heterosexuales odian a los gays no por lo que sus mitos y mentiras dicen que somos, sino también por lo que realmente somos, escriben los autores. Toda la propaganda mediática relucientemente limpia del mundo nos mantendrá una imagen positiva a largo plazo, a menos que comencemos a fregar para hacernos un poco más rechinantes y limpios en realidad. Y como sucede con nuestras narices y otras partes, está lejos de estar limpias. No creo que Kirk y Madsen estén en desacuerdo con mi observación de que After the Ball es un libro incómodo, con autoproclamada misión, cuya su autoproclamada misión es impactar y provocar a sus lectores, ya sean homosexuales o heterosexuales, pero también es cierto que sus ideas son tan vivas, provocativas, su lenguaje tan rico y enérgico, que llegue a admirar y a disfrutar After the Ball, incluso en su momento de excesos retóricos, y si me permiten decirlo, el diseño gráfico del libro, acreditado a Carol Markle, es tan elegante, atractivo y funcional como cualquiera que haya visto, dice Jonathan Kirch, crítico literario de Los Angeles Times en 1989. Yo estaba revisando el libro y mucho de lo que estamos viendo hoy, hace 30 años parecía 33, para ser exacto. Parecía como un libro de ficción de un grupo de personas que no tenían la mínima posibilidad de ir ganando tracción y poder político en una sociedad como la americana. Pasado el tiempo y logrando efectividad a través de la inserción de personajes en series, películas, libros homoeróticos que se hicieron muy populares en la década de los 90 y principios de los 2000, series, canales de televisión, grandes grupos de presión y lobbies con recursos que obtenían de todas partes. Obviamente que esto ha ido evolucionando y se ha ido mucho más lejos de lo que este libro plantea. Y lo que este libro plantea, a grosso modo, puede tener y puede parecer que puede parecer y puede hacer pensar a muchos que tiene objetivos de que podamos convivir en paz y que podamos vivir tranquilos. Ciertamente, de entrada, cuando empiezas a leer la introducción del libro, ya yo lo he leído, este hecho ni siquiera está planteado. Lo que sí busca una forma de sobreponerse a esa imagen mancillada, maltratada, que fue acumulando hasta la década de los 80 en Occidente este tema. Y ciertamente, sobre todo a partir del momento en que se comenzó a convertir el tema de la homosexualidad en un tema político, que fue exactamente en la década de los 50, la década de los 60 y la década de los 70, que ya cuando el ala más radical de el feminismo, pues se hace con el control del movimiento en Estados Unidos y implementan las mismas estrategias y las mismas tácticas que venían implementándose en el feminismo hegemónico, que fue el que ya finalmente terminó convirtiéndose en lo que vemos hoy. Conocer de esto es importante porque
no es necesariamente que nos veamos como enemigos, es que entendamos que estamos en una guerra psicológica, una guerra mediática, donde individuos tratan de posicionar ideas sobre sí mismos, tanto de un lado como del otro, para tratar de hacerse con el control del poder y el control de la realidad. Y al final, tanto el que quiere vivir su intimidad y su vida como le dé la gana, como el que entiende que tú no tienes derecho a transgredir o a traspasar, eh, traspasar sus libertades, su espacio, whatever. Estoy hablando ya del otro lado de toda esta pugnacidad que se está dando hoy en día. Tiene todo un comienzo que va evolucionando y que muchos pensadores van adoptando y van descartando planteamientos de un lado y de otro. Se ha escrito un montón sobre este tema en los últimos 30 años. Curiosamente, libros como este y libros y este mismo libro hoy se hacen imposibles de conseguir porque la narrativa ha cambiado, esto ha tenido éxito, esto que se planteó hace 33 años como un libro y se vendió y fue un libro que gozó de mucho debate en la esfera pública de los medios de comunicación, hoy en día es un libro prácticamente olvidado. El libro, uno de ellos, que ayudó a construir toda una maquinaria, toda una estructura que ha ido aplastando poco a poco el pensamiento crítico y la disidencia sobre estos temas en el mundo. Y es interesante discutirlo, porque es lo que nos va a permitir a nosotros poder llegar a un acuerdo de que este camino no nos conviene a ninguno, de que la confrontación, la guerra, la imposición y la subversión, el descrédito de cuestiones tradicionalmente establecidas, eh, no nos va a llevar de verdad a ningunos, no nos va a llevar a ningunos a un lugar donde podamos decir, podemos convivir en paz. No lo vamos a hacer. Así que ya seguiré hojeando el libro cuando encuentre cosas interesantes. Quise leer el, el review de 1989 de Jonathan Kirch del libro After the Ball, After the Ball, eh, para que muchos que tal vez no utilizan el pensamiento crítico empiecen a despertarlo. Tú no estás, tal vez, obedeciendo a un razonamiento propio, sino el condicionamiento prefabricado por un grupo de personas para que tú pienses y actúes de una manera determinada. A mí me pasó y me tomó tiempo despertar y de verdad que cuando estaba en el proceso de despertar a todo ese condicionamiento y lavado de cerebro, me costó mucho tiempo aceptarlo y darme cuenta de que yo no quiero estar en confrontación. Así como yo he batallado para que respeten mi libertad y para hacer valer mi libertad, también trato de batallar para que se respete la de los demás. Porque al defender la de los demás, estoy defendiendo la mía propia. Y eso es a lo que estamos renunciando hoy en día. Nos vemos en un próximo video.